¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Muy buenas tardes a todos, comunidad de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y público que nos acompaña en este webinar que hemos preparado para ustedes con este tema que es fantástico, ¿no? Las startups unicornio en México y en América Latina. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Lorraine García, que es la cofundadora y Chief People Officer de Kavak, una empresa pues, que es unicornio. Ahorita veremos qué es un unicornio. Lori, como le dicen, pues bienvenida, muy buenas tardes, muchas gracias. Y también nos acompaña Cristian Granados, profesor y consultor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, un colega y amigo, pues que también es un experto en todos estos temas de emprendimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues las startups, el emprendimiento, la innovación, por supuesto que son un tema crucial y relevante, no solo en México y en América Latina, yo diría en todo el mundo, pero sobre todo las empresas que logran crecer y consolidarse en mercados que cada día son más dinámicos, pero sobre todo aquellas que logran crecer más allá de las fronteras, internacionalizarse y ser un referente dentro de sus sectores, como es pues claramente el caso de Kavak. Y bueno, sin más preámbulo, pues bienvenidos de nuevo Lori, bienvenidos de nuevo Cristian, pues unas pequeñas palabras de introducción, por favor, Lori. Ernesto, Cristian, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, muy emocionada de poder conversar con ustedes hoy. Gracias. Lorean, buenas tardes. Ernesto, buenas tardes. Pues gracias igual por la invitación y pues un gustazo, ¿no? Tener a Lorean aquí compartiendo con nuestra comunidad. Perfecto, pues muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia. Fíjense que recientemente una firma de análisis de mercados, estadista muy conocida porque publican datos pues estadísticos de varios sectores industriales en el mundo, hacía un análisis específico de América Latina, ¿no? Y destacaba aquellas compañías que en los últimos años, sobre todo del 2010 para acá, habían sido muy exitosas, esas startups que se crearon recientemente y que habían alcanzado precisamente una gran valoración en el mercado. Eso es convertirse en un unicornio. Estos términos fantásticos, como decíamos, de zoología de las startups, que son muy importantes para el ámbito de los ecosistemas de emprendimiento, sobre todo en América Latina. Pero Cristian, cuéntanos, ¿qué es una empresa unicornio? ¿Qué características tiene? ¿Por qué denominar con estos nombres de fantasía a las empresas que logran un crecimiento importante en los mercados? Gracias, Ernesto. Pues muy interesante, ¿no? Esta forma de zoológica de llamar a una empresa unicornio, ¿no? El concepto viene, al parecer, no se tiene tan bien traqueado por una chica que se llama Lynn Glynn de Cowboy Ventures, y pues ella decía que son empresas, o se dice todavía, ¿no? Una unicornio es una empresa que alcanza una valoración de más de $1,000 millones. Y ahí es muy importante decirlo porque a veces, incluso cuando Kavak logra esto y hay mucho hype en los medios de comunicación, hay muchas notas, las personas decían, wow, está vendiendo $1,000 millones. No está vendiendo, está valorada en $1,000 millones o en más, lo cual es muy diferente. Entonces, para nuestra comunidad, para entender todo eso, es importante decir
que estas empresas, como el caso de Kavak u otras en América Latina, Cornershop, Rappi, etcétera, pasan por un proceso de levantamiento de capital de riesgo. Conforme van pasando este proceso, van recibiendo valoraciones. Estas valoraciones, es decir, cuánto vale la empresa o valuaciones, dependen, puede ser de proyecciones, de cuánta atracción tiene en este momento, de los recursos, talento, tecnología, etcétera, o clientes que ya tienen. Y de esa manera se puede valorar cuánto vale la empresa. Una vez que los inversores o otros externos deciden cuánto vale la empresa, entonces los inversores dicen, bueno, quiero el 10%, el 15%, etcétera, y entonces compran o financian con respecto a esa parte que reciben de la empresa. Entonces, es muy importante definir que no es que vendan, sino que los inversores han valuado, un tercero han valuado en esa cantidad esa empresa. Normalmente son empresas tecnológicas, no normalmente, siempre son empresas tecnológicas. Hay datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría están fundadas por emprendedores de más de 34 años, que incluso está muy en línea con estudios que se han hecho que a partir de los 35 años es más probable que un emprendedor dé el hitazo en el mercado, o incluso ligado a temas de que a partir de los 35 años nos volvemos más perseverantes para conseguir nuestros objetivos. Es muy interesante. También son muy escalables, es decir, el hecho de pasar de 1, 2, 3 a 1000 clientes es más rápido, especialmente porque no tienen un stock. El caso concreto de Kavak. Kavak no tiene autos en propiedad, o al menos que ahorita Lorea nos cuente que sí, ¿no? Y ya, yo aquí ya me equivoqué. Pero puede ser que en su mayoría no tienen un stock, lo cual les permite crecer más rápidamente, uso intensivo de tecnología, etcétera. Y por último, es que hay datos muy, muy reveladores que sabemos por estadísticas que cada startup regresa al menos 26 veces la inversión por cada dólar invertido. Son empresas de un crecimiento tremendo. Entonces, quedarnos con eso, no valen más de 1000, uso intensivo de tecnología, muy escalables, emprendedores arriba de los 34 años. Y bueno, eso podríamos definir como una empresa unicornio o startup unicornio. Perfecto, gracias, Cristian. Pues bueno, 1.150 millones de dólares alcanzó en valorización de mercado en septiembre del 2020 la empresa Kavak, una empresa fundada en México, lo cual pues convierte en uno de los primeros casos de este tipo de startup unicornio en el país. Cuéntanos, Lori, ¿cómo le hizo Kavak para ser una empresa unicornio? ¿Cuál es la experiencia que se llevan de esto, ¿no? Yo creo que es interesantísimo pues ver cómo llegaron a esta valoración, que sin duda pues es un gran logro, ¿no? Con gusto. Bueno, primero que antes que nada les quiero contar un poquito qué es Kavak para los que no lo conocen. Somos una plataforma de compra y venta de autos seminuevos que queremos dar la mejor experiencia a nuestros clientes. Nacimos así, enfocándonos en compra y venta de autos, ¿no? Tratando de ofrecer un proceso transparente. Si a alguno le ha tocado comprar o vender un auto seminuevo, puede ser bastante complejo. Hay temas de riesgos que te puede pasar a ti como persona si te estás yendo a reunir con personas extrañas. Si no eres un experto mecánico, que la mayoría no lo somos, pues no sabes si el auto viene con algo. Cuando no te puedes financiar entre personas. Entonces, como que nosotros queríamos solucionar ese problema. Y de ahí empezamos a darnos cuenta que para solucionar eso teníamos que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces nos empezamos a meter nosotros mismos directamente a financiar para poder permitir que la gente pudiese comprar un auto usado con financiamiento, con un crédito. Empezamos nosotros mismos a meternos en reacondicionamiento con la idea de que las personas ya pudiesen hacer todo su servicio en Kavak, que es algo que nos empezaron a pedir, y ayudar con todo lo que tiene que ver tener un auto, con la idea de que de un futuro, en un clic, tú puedas decir, oye, mira, ahora cambié de trabajo y ahora quiero la camioneta, y con un clic nosotros pasamos por tu coche que tienes ahorita, te entregamos la camioneta y te refinanciamos, ¿no? Podernos encargar de todo, que la experiencia de tener un auto sea increíble. Y ahorita les cuento un poquito sobre lo de unicornio. Resonó mucho lo que dijo Cristian, porque me acuerdo cuando yo estaba en el MBA, pues todo lo que escuchábamos mucho era, bueno, el unicornio es la meta, ¿no? Y cuando llegas a tener el unicornio ya la hiciste grande, ¿no? Y estando del otro lado, ves que más bien cuando llegas al unicornio es que tienes el compromiso y la responsabilidad. Porque como dicen, es una evaluación. Y para esa evaluación hay un montón de resultados que uno se está prometiendo a lograr, ¿no? Entonces que tienes que hacer un montón de cosas, y para nosotros cuando ocurrió, pues por supuesto lo celebramos porque fue un hito muy, muy importante, pero fue más pararnos al día siguiente a darle duro y a seguir trabajando para poder demostrar, porque es una evaluación basada en lo que se espera que puede ir creciendo la compañía.
¿Y cómo llegamos a ser un unicornio? Hay una combinación de cosas, no creo que es una receta, pero a nosotros nos pasó, diría 3 cosas, ¿no? Lo primero que vemos es que tenemos un mercado muy, muy grande. O sea, si al final quieres tener una empresa que escale, pues tienes que tener un mercado grande que pueda absorber esa escala, ¿no? Entonces, para nosotros, desde un principio, el mercado de autos seminuevos representaba como 50, 60 billones, dependiendo de cómo lo cortes en México. Es uno de los 3, 4 más grandes. Entonces, eso nos permitía tener una gran cantidad de personas a las cuales llegar. Lo otro que ocurre también es que es un mercado con ciertas particularidades. O sea, en el mercado no había ningún competidor con más de 1%. Y la mayoría de las transacciones ocurrían entre personas particulares como cualquiera de nosotros. Entonces, las personas particulares no se pueden dar ni servicio, ni financiamiento, ni nada. Entonces, había una gran oportunidad de nosotros crecer muy enfocados en solucionar algo y no estar pendiente de la competencia, de qué estaba ocurriendo, sino muy enfocados en dar una excelencia en nuestro servicio. Entonces, mercado grande, mercado fragmentado, que además era un mercado concentrado. Quiere decir que si nosotros estábamos en 3 ciudades, ya podíamos estar llegando al 80% de nuestros clientes. Entonces nos permitía eso otro montón de potencialidades de escala, ¿no? Entonces, teniendo el mercado, después nosotros nos enfocamos mucho en otras 2 cosas, ¿no? Primero, asegurar la parte de tecnología para que fuera escalable, como dijo Cristian. O sea, era una cosa que podía hacer que con tecnología tú pudieras hacer cosas muy distintas que con mover ciertas palancas, tú podías absorber todo ese volumen que venía. Entonces nosotros desde el día 1 empezamos a meter tecnología por todos lados, desde control de nuestros costos, un algoritmo que nos permite entender dónde está el precio de los autos. Ahí no hay ningún humano viendo, o sea, cuando ustedes se meten a la página y cotizan un auto, ahí no hay ningún humano haciendo nada. Es un algoritmo que todo el tiempo se está alimentando y viendo que va. Lo mismo los metimos en la parte de entender la parte de inspección de autos. Entonces nosotros empezamos a ver, porque eran procesos muy a la antigua, ¿no? El mecánico iba y se ponía a revisar punto por punto. Ah, bueno, este no es, bueno, déjame probar el otro, ¿no? Y al final no, nosotros metimos un algoritmo, entonces ya sabemos, tú me vienes con una RAV 2013, las 3 cosas que son más probables que fallen son esas, y por esas empiezo. Entonces toda esa tecnología nos permite escalar, y lo último, por supuesto, es el equipo que se une, porque al final tú puedes tener todo esto, pero al final la ejecución es clave. Y es tener un equipo que está comprometido, que tiene unas ganas increíbles de poder lograr la ambición y que siempre va subiendo el nivel de ambición. Un equipo que entiende mucho la visión y que los une algo, y que pueden trabajar juntos. Entonces yo diría que esas son las: mercado, tecnología y equipo son las 3 cosas que nosotros hicieron la gran parte de por qué nos convertimos en un unicornio. Excelente, pues muy interesante. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre qué sigue para Kavak, ¿no? Muy interesante. Cristian, fíjate que, pues hablando precisamente de oportunidades, pues los ecosistemas de emprendimiento, tanto en México como en América Latina, pues han seguido evolucionando. Si bien, pues tenemos diferentes grados de madurez, en el sentido de que, bueno, cada ecosistema tiene sus particularidades. La actual crisis que estamos viviendo a raíz de la pandemia de COVID-19 también nos está obligando a replantear lo fundamental de seguir promoviendo el emprendimiento, ¿no? En México y en América Latina, ¿no? Desde tu perspectiva, pues, ¿cómo ves esta evolución necesaria que tienen que tener los ecosistemas de emprendimiento para que haya más empresas como Kavak? Claro, ha crecido, como tú dices, Ernesto, sin duda ha crecido. Sabemos que Brasil es, por número de startups, pues el país más importante, más o menos el 60% se concentra, incluso datos de Statista. Luego tenemos a México y luego tenemos Colombia. Incluso, pues algunas de las unicornio, pues vienen de estos países. También tenemos por ahí a Chile, que en algún momento pudo ser incluso, fue más importante, pero ahora ha disminuido. Pero hay mucho por hacer, sin duda, en América Latina. Yo creo que la primera cosa, se habla de muchísimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en América Latina para tener más emprendimiento, para tener más unicornios, etcétera? Por los estudios, lo que yo también incluso pienso es, el primero es el marco legal, el marco regulatorio, ¿no? Ese es el primer factor. Desafortunadamente, no solamente en México, en toda América Latina tenemos, como se le llama, un capitalismo crónico, ¿no? Es decir, si tienes amigos de amigos, entonces tú puedes acceder, pero si no tienes, entonces no. No es que esté mal tener amigos y que tus amigos te ayuden, esté mal que porque tú, por el hecho de que tú solo tengas amigos, puedas acceder a ciertos beneficios. Y entonces empresas que tengan un producto superior o servicio superior
no puedan llegar al mercado por ciertas trabas gubernamentales o por ciertas leyes o cuestiones regulatorias. Eso le llamamos el capitalismo crónico, ¿no? Por otro lado, tenemos el capitalismo emprendedor, ciertas zonas de Estados Unidos o Dinamarca o Suecia o Suiza, ¿no? Con un capitalismo donde pues cualquier persona con su creatividad, con sus recursos o recursos de otros puede emprender, puede disrumpir el mercado, etcétera. Si a veces nos preguntamos, por ejemplo, por qué en México no nació Uber, pues habría que ver, por ejemplo, el lobby del taxi en México para entender esto del capitalismo crónico. Entonces, tenemos que hacer mucho en el tema regulatorio. Ya hay cosas, ¿no? Se están haciendo, pero por ahí hay una cuestión. Se habla también de la cultura, ¿no? Podemos hacer mucho con respecto a la cultura. Yo no creo tanto con respecto a la cultura. Hablan, bueno, de promover una cultura del emprendimiento, etcétera, etcétera. Claro que se puede hacer, pero creo que cambiando el marco regulatorio y cambiando los incentivos, la cultura entonces cambia. Eso no solamente pasa en emprendimiento, pasa en cualquier cosa, ¿no? Si tú cambias el marco, cambias los incentivos, entonces puede ocasionar más rápido un cambio cultural. Pero si intentamos cambiar el mindset del latinoamericano de emprende más, pero hay trabas, pues la cultura no gana batallas. Te da un punto ahí, pero no gana batallas. Otra cosa creo que estos ecosistemas todavía pueden hacer más en América Latina es generar más role models. Hay un estudio, por ejemplo, que es muy choqueante, que dice que en América Latina hasta el tercer role model mencionamos a un, perdón, 13º role model mencionamos a un emprendedor. En Estados Unidos es el 1 o el 2, y en las mujeres puede ser hasta el 17º en América Latina. Entonces, claro, si tú tienes a un role model que es un emprendedor, innovador, inventor, etcétera, es más probable que tú sigas ese camino. Pero si tu role model es otro, pues obviamente te vas a ir hacia allá, ¿no? En México, por ejemplo, el tercer role model en este momento son los TikTokers. Los niños quieren ser TikTokers, los jóvenes quieren ser TikTokers, no quieren ser emprendedores, entonces, o inventores o científicos. Entonces, claro, tenemos mucho que hacer por ahí. Y los gobiernos pueden hacer lo que ya han hecho otros países, la proveeduría innovadora o emprendedora, ¿no? Los gobiernos muchas veces dicen, no, pues ¿cómo vamos a gastar en financiar a los emprendedores o capital de riesgo, etcétera? Bueno, no gastes. Ya utiliza el dinero que tienes para proveeduría, para cualquier cosa que tú necesites, cualquier bien público, pero haz una licitación más abierta para decir, tenemos este problema, tenemos este reto, queremos que emprendedores con sus ideas lo solucionen. De esa manera no gastas más dinero, promueves más competencia y puedes financiar sin dinero extra a muchos emprendedores. Entonces la proveeduría innovadora puede ser una salida. Y desde la parte académica, creo, Ernesto, que los dos estamos, pues hay mucho por hacer. Pero no solamente enseñar. En México y en América Latina, me atrevería a decir, hay muy pocas universidades que no tienen una materia con respecto a esto, ¿no? O una asignatura o en su malla curricular no tienen algo. Pero el problema no es que no lo tengan, el problema es que solo tienen una clase, pero no tienen un ecosistema. Tal vez el único ecosistema en México de emprendimiento en una universidad es el TEC de Monterrey. O sea, no es porque estemos aquí, pero es la verdad. Y un ecosistema es pues diferentes, digamos, departamentos o diferentes lugares donde tú como emprendedor, desde que aprendes, puedes llevar tu idea poco a poco hasta que la lanzas al mercado, incluso capital de riesgo, etcétera. Puedes ir a otra universidad y sí tiene una clase, pero de clases no se hacen emprendedores, se hacen a través de ecosistemas y de apoyo. Entonces creo que las universidades y los sistemas académicos, si quieren impulsar el emprendimiento, deben de pasar de una simple clase o de solo enseñar a generar ecosistemas de emprendimiento e innovación. Muy bien, pues muchas gracias. Pues con esta temática, Lori, ¿cómo ves a Kavak interactuando en este ecosistema de emprendimiento en México, donde ahora, pues bueno, tenemos esta coyuntura y creemos que la innovación sigue siendo un elemento esencial, si no es que el más importante para la supervivencia, pues de prácticamente todas las organizaciones, todas las empresas? Aunque bueno, pues sabemos que hay restricciones y que esta crisis pues nos ha pegado de manera transversal, ¿no? Pero ¿cómo ves a Kavak? ¿Qué sigue para Kavak en este mundo que le vamos a llamar de la post-pandemia? Pero sobre todo como un ejemplo importante de que con buenas ideas, con un buen modelo de negocio, pues se puede lograr una empresa muy exitosa como la que ustedes tienen. Con gusto. Nosotros en Kavak teníamos dos ambiciones, ¿no? Una, por supuesto, la ambición de negocio
y la otra la ambición de ser parte de las personas que ayudaran a construir un ecosistema emprendedor dentro de Latinoamérica. Y es algo que teníamos muy presente desde el inicio. Y siento que ahí vamos a tratar de seguir siendo parte en algunos momentos, si se puede, ejemplo de qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Yo me acuerdo cuando arrancamos Kavak hace 4 años y medio, era todavía el tema de talento interesado en venirse a trabajar o a emprender, era difícil. Era muy complejo, tenías que convencerlos porque todo el mundo tenía el role model de sigo por una cultura corporativa, sigo este plan que tengo trazado en mi vida y la parte de emprendimiento no era no les llamaba mucho la atención y tampoco había tanto acceso a capital. Al final había fondos pequeños, la mayoría mexicanos, sin tanta atención de fondos internacionales, ¿no? Y a medida que hemos visto todo esto y que muchos emprendedores que vinieron antes de nosotros les tocó sufrir y montar desde cero un montón de cosas para empezar a emprender. Nosotros también estuvimos montando una cosa de cero. Hay un montón de otros emprendedores haciendo y ya siento que ha cambiado muchísimo en los últimos 4 años. O sea, ya en los últimos 4 años ya empezamos a ver cómo llama la atención Latinoamérica. Los mercados internacionales de capital están interesados en venir, están empezando a invertir, están viendo salidas de éxito y con salidas de éxito hay mayor inversión. Cuando empiezas a ver te empieza a llamar la atención de salidas de éxito, también el talento empieza a decir, bueno, esto como que es una opción y tenemos personas que al principio las llamábamos y no nos hacían ni caso, ahorita ya están empezando a ver cómo se pueden unir a un emprendimiento o me buscan para, oye, estoy viendo, tengo ganas de emprender, ¿qué opinas? ¿Por dónde empiezo? Que ya empieza a crearse esa dinámica y también estoy viendo mucho un efecto de comunidad. Hay una gran comunidad tanto de emprendedores entre nosotros que vemos cómo nos ayudamos, cómo nos destrabamos, con quién poder rebotar ideas, hasta del mismo mercado. O sea, tenemos clientes que nos llaman y que se toman el tiempo de darnos feedback, tanto positivo y negativo. Y eso lo hacen porque creen en la idea y creen en lo que queremos hacer. Porque si no lo harían, simplemente dirían, bueno, ya no sigo, ¿no? Pero se llaman porque entienden la visión, entienden que estamos transformando un montón de cosas y que con ese feedback nosotros vamos a poder cambiar. Entonces yo creo que hay mucho que todavía nosotros vamos a seguir apoyando y ahorita con lo del unicornio, pues siguiendo con los pasos que siguen, ¿no? Y en cuanto a toda la parte de COVID ha sido durísimo, fue uno de los momentos más duros al principio, pero sin embargo ahí nosotros los emprendedores tenemos algunas cosas ahí que nos permitieron, ¿no? Uno, nos podemos adaptar mucho más rápido, porque tenemos empresas más ágiles, muy rápido de darle la vuelta, y siendo que eso lo vimos en muchos emprendedores que pudieron dar la vuelta, depende por supuesto del giro del negocio, y también que hay ciertas cosas que se adelantaron, que nosotros estábamos esperando, por lo menos toda la parte que como tiene que ver mucho con tecnología, pues toda la adopción tecnológica, la adopción de e-commerce, confiar en el comercio electrónico, se adelantó como unos 5 años. O sea, porque al final del día, a la mañana, pues tuvimos que dejar de salir y tuvimos que empezar a hacer todo eso. Entonces, eso abre un montón de gamas de oportunidades también de emprendimiento. Entonces, como todas las crisis traen sus oportunidades y lo hay que estar pendientes cómo nos adaptamos y cómo la aprovechamos. En el caso particular de Kavak, pues se volvió una cultura también más de auto, porque ya no querías estar en un auto compartido, que antes era más cómodo, ya no te quieres ir con una persona que no conoces porque no sabes si te pueden contagiar, y a lo mejor ya tú dices, bueno, prefiero comprarme un auto si puedo, y si por la crisis económica a lo mejor te querías comprar el auto nuevo, pero prefieres el usado porque te sale mejor, ¿no? Todo. Muy bien, pues interesante este tema también de la adaptación, ¿no? Eso es algo que sin duda pues estamos y seguimos viviendo, y esto que mencionas de los emprendedores y muchos startups que afortunadamente, dada la flexibilidad, pues han dado una respuesta muy positiva al problema que estamos viviendo actualmente con la crisis derivada por la pandemia de COVID-19. De hecho, el año pasado, justo un reporte del Financial Times destacaba 100 empresas a nivel global que habían podido crecer a pesar, diría yo, de la pandemia, ¿no? Y curiosamente dentro de esta lista, que generalmente pues están los sospechosos comunes, apareció una empresa latinoamericana, ¿no? Entonces, por primera vez en la región vimos a alguien que nació en América Latina, que se adaptó rápidamente, como fue Mercado Libre, ya compitiendo mano a mano con los grandes nombres, ¿no? Y detrás de Mercado Libre, pues estamos viendo
el surgimiento de muchas organizaciones como PagSeguro, B2W, Globant, Rappi, Corner Shop y etcétera, etcétera. Acabas de comentar, Lori, que también ha habido este impulso para que más startups se vayan sumando a este crecimiento tan importante que creemos pues deben de tener las empresas que están demostrando ser competitivas, ¿no? Y te preguntaría de nuevo, Lori, ¿qué crees tú que puede ser, digamos, el último? Bueno, nunca, obviamente en el emprendimiento nunca hay último, ¿no? Pero en la situación actual, ¿qué crees que todavía nos haga un poco falta para que haya más inversores, más gente que siga confiando? Ya tenemos buenos ejemplos, ustedes son un ejemplo fantástico, pero para que vaya despegando con mayor fuerza el impulso a las empresas en crecimiento y que tengamos no uno, 100 unicornios en México en los próximos años. Hace falta más historias de éxito. Y para tener esas historias de éxito necesitas talento, personas que estén, que se enamoren con resolver un problema, que se enamoren con resolver algo, más allá que enamorarse de su producto. Y que busquen el cómo sí lo van a hacer, ¿no? Y se lancen. O sea, yo creo que cuando empieces a tener eso, ya después las cosas empiezan a ocurrir. Y mientras más personas somos en esto, pues más éxitos positivos va a haber, más comunidad, más capital y se va formando un círculo virtuoso. Perfecto. Cristian. Claro, yo creo que es complejo, ¿no? Es complejo una respuesta así, hay muchas cosas. Creo que también es circunstancial. Lore lo dijo hace rato, ¿no? Necesitas un mercado. No es como, a lo mejor hay mercados poco maduros o tecnologías poco maduras, etcétera. No vas a tener ahí unicornios, ¿no? Entonces, sin duda es una cuestión circunstancial. Tener a lo mejor un unicornio en Costa Rica con un mercado tan pequeño y que está hacia adentro de la empresa, pues no, definitivamente no. Entonces, es bastante circunstancial. Creo que la primera, pero sin embargo se pueden hacer cosas como atraer mayor capital de riesgo. Lori lo decía, hay cada vez más y de hecho las grandes, ¿no? Yellowstone, etcétera, ya están aquí en México, ya están porque ellos decían, pues las empresas de la América Latina empiezan el primer día con tracción. O sea, en Estados Unidos como que los 2, 3 primeros años quemando dinero, pero aquí no, porque tenemos otras circunstancias, son otras realidades. Entonces han mirado a nosotros porque dicen, wow, estos se están generando desde los primeros días ya ventas. Sin embargo, también el tema es este emprendimiento de oportunidad o necesidad. Muchas veces el emprendedor latinoamericano, como no tiene este fondo, pues está emprendiendo, aunque sea una empresa tecnológica, etcétera, para sobrevivir. Entonces, sin duda ahí necesitamos el capital de riesgo. Y de hecho el concepto de unicornio pues viene del capital de riesgo porque ellos son los que valoran. Entonces creo que el primer punto es pues capital de riesgo. Aquí en América Latina, en México, pues tenemos créditos, ¿no? O inversionistas de riesgo que ponen condiciones draconianas, que no están, incluso no son capaces de soportar los vaivenes, los fracasos, etcétera. Entonces creo que el primer punto es capital de riesgo. En general se ha centrado mucho en temas digitales en América Latina y ahí pueden haber más unicornios, sin duda, pero diría, deberíamos de, aunque estamos hablando de unicornios, sin duda también podemos voltear a ver otros sectores que son muy importantes, que tal vez nunca tengamos unicornios, pero que no perdamos de vista que el capital de riesgo también debería de invertir ahí. El capital de riesgo se está yendo a lo digital, al software y un poquito por ahí a transporte y un poquito a biotecnología. ¿Y qué pasa con los demás sectores? ¿Qué pasa con los demás problemas que como sociedad en América Latina estamos viviendo? ¿Queremos que surja un TikTok en América Latina o queremos que surja un Instagram? ¿Eso es lo que queremos? ¿O realmente queremos otras empresas que solucionen grandes problemas? Entonces también deberíamos estamos hablando de unicornios, está genial, pero también el capital de riesgo debería de voltear hacia otro tipo de industrias, hacia otro tipo de problemas que nos permitan avanzar en los grandes retos que como México y América Latina tenemos. Pues excelente. Pues grandes temas para la reflexión, ¿no? Y podríamos estar conversando, yo creo que por horas, sobre el fascinante mundo pues, del emprendimiento, la innovación y los grandes ejemplos que ya afortunadamente empezamos a tener de manera mucho más recurrente en América Latina, ¿no? Decía Lori, yo creo que hay que contar mejores historias de éxito y estas historias de éxito sin duda pueden tener una repercusión muy importante en el ecosistema de emprendimiento de México y de América Latina.
Hace relativamente poco el Banco Mundial también lanzaba un informe donde decía que evidentemente pues América Latina es una tierra de emprendedores. Hay muchas personas iniciando nuevos negocios, decía Cristian también. Desafortunadamente muchos de estos negocios son poco escalables, de poco valor añadido, unipersonales, que no van a generar más empleo y por lo mismo también van a tener una vida muy corta, ¿no? Sin embargo, pues el espíritu emprendedor creemos que está muy presente en nuestras sociedades y lo que necesitamos precisamente es tomar este espíritu emprendedor para generar empresas que solucionen los grandes problemas de la región, que sean capaces de crecer, generar empleo, desarrollo y bienestar social, porque sin embargo, bueno, pues de nada nos sirve también tener un grupo de empresas que probablemente no estén, como bien decía Cristian y también lo comentó Lori, pues resolviendo los grandes problemas que como sociedad y como región, México y América Latina, tenemos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Tenemos que movernos, pues sí, a tener un mayor número de emprendedores, pero también que estas empresas pues sean de mucha calidad, que sean empresas de alto impacto, que sean empresas de crecimiento y que sean empresas que contribuyan al desarrollo, ¿no? Yo les pediría, Lori, Cristian, pues unas palabras finales como conclusión para redondear este magnífico panel que tuvimos el día de hoy para este webinar. ¿Cómo ven el futuro del emprendimiento en México y en América Latina? Bueno, yo lo veo con mucha emoción por lo que viene. Siento que finalmente ya empezamos a destapar ese potencial que tenía mucho tiempo dormido. Como está diciendo Ernesto, hay muchos emprendedores en la región y hay muchas cosas que tenemos que resolver. O sea, de todos lados. Hay demasiados problemas que atacar, demasiadas cosas que tenemos que cambiar para poder hacer que mejore la calidad de vida de todos los latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que ahorita cada vez va a haber más personas enfocadas en solucionar esos temas, cada vez va a haber mayor atracción de capital y se va a ir creando esa comunidad de emprendimiento y vamos a empezar a escuchar cosas increíbles y muchas historias de Latinoamérica. Gracias, excelente. Cristian. Pues yo encantado de escuchar a Lorean siempre. Lo que yo me llevo es historias como la de ellos, ¿no? Que hoy en día afortunadamente están pues dándolo todo en los medios de comunicación y eso ayuda. Hay muchas personas que ya dicen, quiero ser el próximo Kavak de, y eso está increíble. Gracias, Lorean, por esta historia de éxito, ¿no? Eso me llevaría, ¿no? Que cada vez más personas digan, quiero ser el Kavak de. Eso nos está diciendo que vamos, al parecer, por un buen camino. Pues muy bien, pues ahí está un excelente mensaje, un incentivo adicional a toda la comunidad de emprendedores o potenciales emprendedores, que seguro hay muchísimos en México y en América Latina. Pues queremos volver a agradecer a nombre de GAD Business School del Tecnológico de Monterrey, a Lorean García por pues este gran ejemplo que nos comenta el día de hoy. Cofundadora y Chief People Officer de Kavak, el primer unicornio nacido en México, lo cual nos llena mucho de orgullo. Gracias a todo el equipo de Kavak por llevar el estandarte del emprendimiento de México con este gran logro. Y por supuesto, mi colega, amigo Cristian Granados, gracias por pues, estas reflexiones que también siempre son muy importantes desde el punto de vista de la academia. Profesor y consultor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Lori, Cristian, muchísimas gracias y vamos también a aprovechar la oportunidad de contestar algunas de las preguntas que vayan surgiendo de nuestra audiencia, de nuestro público, pero pues queremos agradecerles su tiempo y su interés para que el ecosistema de emprendimiento en México y en América Latina sea cada vez más exitoso. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. El mundo de los negocios es de quienes tienen la visión para emprender e innovar. Desarrolla tu potencial y dirige proyectos de innovación para liderar el intraemprendimiento corporativo o para crear empresas de alto impacto. Full-Time MBA in Innovation and Entrepreneurship. Ha sido una oportunidad invaluable para transformarme como profesionista y entender lo que hoy mueve al mundo de los negocios.
Una experiencia inmersiva y práctica en la generación y aplicación de nuevas ideas de negocio con una visión global. Es un año muy intensivo y completo. Me gustó que el programa combina conocimiento y experiencia, que compartido con tus compañeros te aporta mucho valor. Compartir con alumnos y profesores internacionales en un ambiente multicultural me ha permitido tener un conocimiento global sobre los negocios. Conoce de primera mano el espíritu de la disrupción empresarial a nivel mundial. Tendrás la oportunidad real de crear un network global con gente de todo el mundo. Y esto impactará positivamente tu carrera. Full-Time MBA in Innovation and Entrepreneurship. EGADE, la escuela de negocios número 1 de América Latina. Minds Igniting Change. Comienza tu sueño hoy mismo. Crea. Inspírate. Crece. Impúlsate a llegar a donde tú quieres desde el inicio de tu carrera profesional. Master in Business Management de EGADE Business School. Conocimientos y competencias para redefinir el rumbo de las compañías. Networking a escala global. Experiencia profesional en proyectos reales con empresas líderes de la industria. Impulsa tus habilidades hasta tu máximo potencial. Master in Business Management de EGADE Business School. Minds Igniting Change.